Hola a todos, soy Raúl de Cómo Escribir Juvenil y en este vídeo vamos a ver cómo crear una portada. En primer lugar voy a hablar de una serie de conceptos básicos sobre diseño y a continuación cómo crear esa portada utilizando la herramienta Canva. Si queréis pasar directamente a esta parte tenéis un enlace en la descripción, ¿de acuerdo? En primer lugar me gustaría deciros que he escogido Canva porque es sencilla de utilizar, tiene una versión gratuita y no requiere descarga. Existen muchas alternativas y al final la mejor herramienta es con la que tú te sientas cómodo y que sepas utilizar, ¿vale? Segundo lugar, antes de empezar, me gustaría recomendaros que prestaseis mucha atención a las portadas que vieseis en las tiendas, las librerías que visitéis, las portadas que tengáis por casa, la lista de los más vendidos de Amazon y en otras plataformas. A mí, por ejemplo, me gusta visitar la página web de Goodreads en busca de inspiración. Puedes buscar novelas por género, por ejemplo, he escogido la etiqueta fantasy y ver distintos ejemplos para buscar inspiración. Esto puede daros ideas acerca de fuentes, acerca de dónde colocar los distintos elementos de la portada y puede ser un recurso muy interesante para compensar una posible falta de conocimientos teóricos. ¿De acuerdo? Yo en este vídeo voy a centrarme en lo básico. Quiero enseñaros a que creéis una composición sencilla, pero que quede bien. Cuanto más compleja quieras hacer tu portada, mayor probabilidad tienes de cometer errores, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta que no todas las imágenes y no todas las ilustraciones van a servir para crear una buena portada. Existen una serie de características específicas. En la descripción tenéis un enlace a cómo escribir juvenil, donde podéis ver cómo obtener una imagen para vuestra portada sin tener que preocuparos de incumplir la ley de propiedad intelectual, ¿vale? En una portada, como vamos a ver a continuación, existe una serie de elementos limitados que deben destacar. Son puntos a los que el lector va a dirigir la mirada de forma instintiva y os los voy a explicar con ejemplos, ¿de acuerdo? Uno de estos elementos suele ser el título del libro o el nombre del autor. Normalmente los autores más prestigiosos ocupan más espacio en una portada que los menos conocidos. También es muy importante el espacio vacío, como vamos a ver aquí. Ya este espacio vacío sirve para resaltar el elemento que nosotros queremos destacar. En el caso de Crepúsculo vemos un fondo de color negro muy sencillo, dos brazos muy pálidos y en el centro prácticamente de la portada una manzana de color rojo. Como podemos ver, la vista se nos desvía de forma casi instintiva a la manzana. Como podéis ver, esta es una portada súper sencilla que se podría hacer en pocos minutos, pero es una portada muy eficaz. Este mismo patrón se repite en todos los libros de esta saga. Aquí tenéis Luna Nueva, de nuevo, fondo negro, rojo, blanco y en este caso algo de verde al utilizar una flor. ¿De acuerdo? Otra portada que me gusta mucho, que también utiliza un color de fondo liso, es la de El tiempo entre costuras. Vemos un fondo azul, tal vez una pared y en la esquina inferior izquierda a una mujer que viste con colores que no os llaman mucho la atención, con blancos y negros. El único toque de color que vemos es el nombre del libro, que está en color rojo, así como la flor que lleva en la mano y la vela. Esta es otra portada que tiene un elemento claro hacia los que se desvía tu atención. ¿De acuerdo? Finalmente, para cambiar del tipo de portada, me gustaría dar algunos ejemplos de imágenes que incluyen un paisaje. Una portada que a mí me parece que está muy bien hecha es la de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Vemos un elemento central, que sería el padre con su hijo. De hecho, este elemento central, si te fijas, está enmarcado por la farola y los distintos árboles que hay plantados en la acera. Vemos de fondo algunos edificios, pero al haber utilizado una niebla, al haber utilizado la niebla, estos elementos quedan desdibujados y tu atención no se va a desviar hacia estas construcciones.
¿De acuerdo? Esta es una portada muy bien hecha. De nuevo, el color rojo sobre un fondo blanco genera un contraste y aquí podemos ver que el nombre del autor es un poco más grande que el título del libro, ya que es un autor que vende bastante bien, por lo menos en España. Otro libro de este autor, con una portada que me gustaría mencionar, es el de Luces de septiembre. Aquí nuestra vista va directamente a la luz que emite el faro. Vemos que el cielo prácticamente alcanza un color negro liso, que no llama nada la atención. Sucede prácticamente lo mismo en la parte inferior de la imagen, e incluso el título no destaca en exceso al utilizar un color blanco sobre un fondo de color claro. Pero como ya vemos, hay dos elementos que llaman de forma casi inmediata nuestra atención. Ahora bien, otro elemento muy importante que ya he mencionado antes es el título del libro. Hay que tener en cuenta que si el título es muy largo, podemos vernos obligados a o bien utilizar un tamaño de letra demasiado pequeño o bien a que ocupe demasiado espacio en la portada. Existen algunas alternativas interesantes, como es la que se utiliza en las novelas de Harry Potter. Aquí podemos ver que hay un título, que sería el nombre del protagonista, y un subtítulo que utiliza una letra distinta, más pequeña y en minúsculas. Esto es bastante habitual en este tipo de novelas, ¿de acuerdo? También podemos ver un ejemplo similar en los libros de las Crónicas de Narnia. Vemos que por un lado tenemos el título, abajo tenemos el subtítulo y aquí juega con el tamaño de letra para destacar ciertos elementos. Vemos que Narnia, por ejemplo, tiene un tamaño mucho más grande que el resto del título. También vemos, como en otras imágenes, un elemento central, esta vez los monolitos que se pueden ver ocupando el centro, aunque sí que es una composición más compleja y que si estáis empezando no os recomendaría utilizar. Bien, ahora que hemos visto esta serie de conceptos básicos sobre diseño, vamos a ver cómo crear una portada con Canva. ¿De acuerdo? Canva es una herramienta muy útil para crear tanto una portada para un ebook como para una historia que quieras subir a Wattpad. Tiene aquí una portada de ebook con unas dimensiones específicas y si colocas portada para libro de Wattpad te da directamente las dimensiones que ellos recomiendan que le asignes a la portada, ¿vale? Es muy interesante este apartado, el apartado de plantillas, ya que os puede dar ideas para, sobre todo cuando estéis empezando y no tenéis una idea muy sólida de cómo crear una buena portada. Podrías, por ejemplo, elegir esta portada de aquí y modificar los elementos que consideres convenientes, como por ejemplo la imagen, cambiar el color de fondo, el tipo de letra u otros elementos diferentes, ¿de acuerdo? Si no te gustan las portadas de Wattpad, puedes incluir simplemente portada o buscar o utilizar la herramienta de búsqueda de otras formas. Aquí vemos algunos ejemplos que no incluyen una imagen de fondo. En los libros de no ficción esto es algo relativamente habitual, pero normalmente los libros de ficción sí que van a tener algún tipo de ilustración, ¿de acuerdo? Pongamos el ejemplo de que quieres escribir una novela romántica, podrías escoger esta portada que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y a continuación cambiar distintos elementos hasta ajustarla a lo que quieres tú. Podrías cambiar la letra, podrías modificar la inclinación o podrías tocar otros elementos para hacer esta plantilla tuya, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que han utilizado una imagen y detrás un fondo de color negro. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos modificar la transparencia de una imagen y eso hará que se vea más o menos el fondo. Mi recomendación es que por norma general no bajéis de 70, ¿de acuerdo? Ya que hace que la imagen destaque mucho menos. Si veis, cuanto más baja, peor es el resultado. Bien, a la hora de buscar una foto, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar esto también. Veis que puedes buscar fotos en la propia herramienta de Canva, ¿de acuerdo? Hay algunas imágenes que están disponibles para usuarios gratuitos, hay otras que son exclusivas para usuarios pro.
Wattpad dispone de una prueba de 30 días, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Para que podáis probar la aplicación. Aparte de otras fotografías, incluye otros muchos elementos que pueden resultar de vuestro interés. Sí que es cierto que pide una tarjeta de débito para que aprendáis a utilizarla, pero podéis cancelar en el momento en el que queráis, ¿de acuerdo? ¿Veis? He escogido una imagen que he visto, la he ajustado al tamaño de la portada y como podéis ver resulta bastante sencillo. Si hacéis un clic en una imagen vais a hacer clic, vais a seleccionar el marco. Si hacéis doble clic vais a seleccionar la imagen, ¿de acuerdo? Si yo por ejemplo quisiera ampliar la imagen pero no quisiera ampliar el marco, podría hacer doble clic, ampliarla y escoger qué parte quiero que sea utilizada y que quede visible. ¿De acuerdo? Muy bien. También puede ser de vuestro interés utilizar este apartado de elementos. Por ejemplo, podríais querer utilizar una caja, como esta que he utilizado yo aquí, para que envolviese vuestro libro. Entonces, seleccionaríais la caja, la crearíais y es muy posible que, como podéis ver aquí, no se vea el título del libro. La solución es hacer clic derecho, mover hacia atrás hasta que sean visibles los elementos que son importantes o que tú quieres que aparezcan por encima, ¿de acuerdo? Otra herramienta que me parece muy interesante es la herramienta de texto. Canva dispone de combinaciones de fuente que puedes escoger, que a mí en un principio no me gustan demasiado, pero puedes utilizarlas como punto de partida. En cualquier caso, Canva dispone de un amplio número de fuentes, algunas disponibles para usuarios gratuitos, otras exclusivas de Premium. Para los usuarios Pro también está la opción de subir tu propia fuente, ¿de acuerdo? Haréis clic aquí en subir y tendréis que escoger la fuente que debéis subir. Existen páginas que ponen a disposición de los usuarios fuentes de forma gratuita, como por ejemplo Fontesquirrel, ¿de acuerdo? Es una página muy interesante, o Google Fonts. El buscador de Canva es bastante limitado, por lo tanto podrías utilizar alguna de estas páginas que tienen filtros más potentes para buscar la portada, comprobar si están en Canva y si no lo están, subirlas. ¿De acuerdo? Perfecto. Finalmente, igual que una fuente, también puedes subir imágenes y otros recursos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que te asegures que las imágenes que has subido estén disponibles, que puedas utilizarlas sin infringir la ley de propiedad intelectual. Canva no se va a hacer responsable de los recursos que tú hayas subido a la plataforma y que hayas utilizado. Entonces, asegúrate de que puedes utilizar las fuentes o las imágenes que hayas escogido, ¿de acuerdo? Finalmente, una vez hayas terminado tu portada, llega el momento de descargarla. En un principio, Canva guarda automáticamente los documentos que estás creando cada vez que realizas una modificación. Una vez has terminado, seleccionas descargar y eliges el tamaño del archivo. Mi recomendación para la portada de un ebook es que utilices el formato JPG. Este formato está preparado para medios digitales, es más ligero y en un ebook es importante que el archivo no sea demasiado pesado. Como puedes ver aquí, puedes modificar la calidad. Cuanta más calidad, más pesada va a ser la imagen. Lo mismo con el tamaño. Lo del tamaño es una función pro. Aquí te permite aumentar, multiplicarla, manteniendo la misma proporción entre alto y ancho, pero si haces clic en redimensionar puedes modificar a tu gusto los tamaños. Puedes utilizar la prueba, cancelarla y ya está. Si por cualquier motivo no eres capaz de acceder a esta versión de prueba, dímelo en los comentarios y sacaré un vídeo en el que me limitaré a explicar cómo crear una portada utilizando las herramientas disponibles en la versión gratuita.
Muchas gracias, y si vais a publicar en las próximas semanas una novela y estáis buscando cómo crear la portada, os deseo muy buena suerte a todos. Un saludo.